La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Mi nombre es Gerson Cabrera, tengo 26 años, vivo en la ciudad de Bucaramanga, soy egresado de Filosofía, pertenezco a Espeletia Ediciones, hago parte del comité editorial. Mis funciones consisten en la edición, en la curaduría, en la revisión de corrección y estilo de los textos que trabajamos en la editorial. Mi nombre es Juan Camilo Parra Ávila, soy el director de Espeletia Ediciones, proyecto ganador de la convocatoria Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura, y este proyecto se desempeñó en el municipio del Cocuy, en el cual ahora vivo yo. Y en este proceso de la convocatoria me desempeñé además como tallerista en los meses de noviembre y diciembre, con los cuales dimos el nombre de Remanso de Paz. Mi nombre es Laura Balbuena, soy la directora creativa y de diseño de la revista Remanso de Paz, que conforma el grupo Espeletia Ediciones. Vivo en el municipio del Cocuy, fui la tallerista y maquetadora de todo este proceso que hizo el grupo Espeletia Ediciones. Sobre la creación de los talleres es importante mencionar que se tuvo como principal objetivo construir actividades que exhortaran a los asistentes al taller a que contaran, a que escribieran. Y ese ejercicio de contar o escribir debía pasar por un proceso previo de reconocimiento del entorno. Es decir, nosotros planeamos esos talleres con preguntas básicas que exhortaran el relato. ¿Cuáles eran esas preguntas? ¿Cómo es el lugar en donde vivo? ¿Qué elementos del entorno yo puedo reconocer como parte de un relato? ¿Cuáles personajes de mi realidad cercana, de mi contexto social cercano, puedo yo abstraer, sustraer, llevar a una realidad literaria? Entonces, parte de la construcción de los talleres en cuanto a la planeación dentro del comité editorial tuvo como principal propósito que los asistentes leyeran, entre comillas, su realidad, escucharan su entorno y así nosotros poder tener, digamos, un insumo, el principal insumo, que eran las experiencias vivenciales de ellos alrededor del pueblo aquí en el Cocuy. Entonces, pues ese fue el principal objetivo, crear talleres que exhortaran a la escritura, pero con una actividad previa que supuso el reconocimiento del entorno, de la naturaleza, también del paisaje cultural. Planeación, sabíamos que teníamos que hacer un acompañamiento que cumpliera dos propósitos. El primer propósito era garantizar que el asistente desarrollara lo que tenía que desarrollar, es decir, que el acompañamiento que hacíamos como talleristas se limitara a que el estudiante, pues el asistente, los que estaban asistiendo, desarrollaran, contaran lo que más pudieran contar. Era nuestro propósito principal. No concentrarnos tanto en la minucia de la gramática, porque los talleres estaban propuestos para que la experiencia vivencial surgiera de la forma más espontánea y natural posible. Ahora nosotros, ¿qué es lo que aportábamos en esa asistencia en la escritura? Aportábamos, lo primero era que desarrollaran la idea, y lo segundo y más importante era que garantizáramos dos cosas en ese segundo aspecto: la cohesión y la coherencia de las ideas. Ese acompañamiento en el proceso creativo de escritura se limitaba y también dinamizaba la exposición de las ideas, y que el texto tuviera esas dos propiedades fundamentales, la cohesión y la coherencia, para que se pudiera entender lo que ellos iban a escribir. Bueno, a la hora de ya afrontarnos con los talleres, decidimos hacer una contextualización del municipio, cómo íbamos a nosotros a afrontar la pregunta de qué es la escritura. O sea, reconocer que cada persona tiene una escritura formal, que es la escritura que utilizan diariamente para comunicarse, para expresar cualquier cosa, para enviar un mensaje, y que tenían muy en el fondo una escritura creativa, una escritura literaria, que era lo que íbamos a buscar nosotros. Nosotros no nos enfocamos cuando llegamos en decirles que íbamos a trabajar gramática, signos de puntuación y lenguaje formal. Lo que quisimos hacer con esa contextualización era reconocer qué aspecto podíamos rescatar del municipio, saber qué géneros iban a adquirir más relevancia a la hora de los talleres de escritura, y a partir de eso adaptarnos a lo que ya teníamos presupuestado. Por eso nuestra primera sesión, la sesión introductoria, fue para que la gente conociese primero a nosotros como talleristas
que les contáramos cuál ha sido nuestro proceso con la escritura, y segundo, que reconociéramos nosotros en ellos un posible escritor ya en términos literarios, históricos, sociales. ¿Qué hicimos? Llegamos afrontando la primera pregunta de nuestro taller, que era la escritura. Cómo cada persona empezó a reconocer la escritura en su vida nos sirvió para conceptualizar y poder armar el esqueleto de nuestro trabajo, porque sabíamos que cada persona, a pesar de su situación muy ajena a la de los demás, podía unificarse y siempre habían puntos en común. Eso nos sirvió entonces para saber por qué escribimos. Luego empezamos a hablar de los diarios. Nuestra sesión de los diarios, ¿qué implicaba? Que ellos no escribieran de algo fantasioso, de algo que no, imaginario, sino que ellos reconocieran en su vida a día algo que puede ser metódico y que puede ser escrito a partir de un método. Nosotros nos enfocamos en que escriban de rutina. ¿Qué ocurrió ahí? Nos dimos cuenta que la gente siempre quiere un carácter muy literario para escribir. Tenían un texto, una unidad estilística muy poemática, tenían algo muy literario. Eso nos sirvió a nosotros para estimular, para reconocer y que ellos se reconociesen ya como posibles escritores, porque su escritura, su unidad estilística y la cohesión conceptual con la que abordaban los textos no era rutinaria, no era de una escritura formal. De los diarios ya pasamos entonces a géneros establecidos de la literatura. ¿Qué ocurrió ahí? Entonces vimos que a algunos les gustaba más el cuento. Hicimos actividades en las que separábamos a la gente, a los participantes, y los colocábamos entre todos a escribir un texto, un cuentico. Entonces eran dos grupos. ¿Qué ocurría ahí? Nosotros, cuando les empezamos a hablar de la voz escrita, decíamos que la voz escrita es más fuerte en ciertos casos que nuestra propia voz hablada. Pasamos después a la novela. Vimos géneros como la novela histórica, que es muy frecuente en Colombia. Reconocimos autores, García Márquez, que es muy relevante para nosotros. Con eso pasamos también a la crónica. Luego pasamos ya a escrituras un poco más como de conciencia política, como los ensayos, como el panfleto, como reconocer que no hay carácter literario que esté fuera del carácter político, del carácter situacional. Hicimos nuestra contextualización, nuestra etnografía en el pueblo para entender nuestros futuros escritores. Esas sesiones fueron establecidas entre noviembre y diciembre y los integrantes tenían como principal deber entregarnos su escrito. Cumplimos con el 80% de los escritos, solo nos faltó un 20% de los participantes en presentar un escrito, ya sea porque no sintieron ese impulso, porque les dio mucha vergüenza a la hora de escribir, que fue un tema importante en las primeras sesiones. Finalizados nuestros talleres, la gente se nos fue acercando, entregando los escritos, y pasamos al proceso de maquetación y curación y evaluación de textos. Entonces, hicimos la curación para presentar unos textos a evaluar, evaluamos los textos, y ya esos textos pasan a ser maquetados para la revista. Y ya con ello, pues, daríamos finalización a nuestro proceso de la escritura en los talleres y el proceso de diagramación en los textos. La participación de la comunidad y la población objetivo con la que habíamos proyectado nuestro trabajo tuvo una recepción algo chocante o tosca respecto al taller. Primero, con la publicidad que se realizó en la institución educativa José Santos Gutiérrez, justo porque esta actividad no es una actividad tan divertida como una proponente a hacer, a cosas de realizar, al movimiento, a hacer con el cuerpo, a diversión, precisamente por ese estigma que se tiene mismo hacia la escritura y hacia lo que implica el escribir como actividad. Que ellos se integraran de repente a aquel taller, que fue la participación de niños fue la más grande, con ellos fue precisamente con la cantidad de textos que más tuvimos en la revista, fueron los niños los que más llegaron aquí interesados, los que más participaron y mejor recepción tuvieron en cuanto a imaginación y creación literaria. Entonces ellos se integraron mucho más fácil de lo que pudiese haberlo hecho los adultos. Por ejemplo, con los adultos el proceso o la recepción del proceso fue un poco más vergonzosa y más precavida. Bueno, una de las partes esenciales que tuvo la escritura como proceso de escritura, o el compromiso que implica la escritura, y que se dio dentro de cada una de las sesiones y se reiteraba constantemente y se hacía muy fuerte, como una voz muy fuerte, era el hecho de la escritura
como parte de denuncia y de ser escuchados. Entonces, a los participantes se les dio continuamente estos decires. Siempre la escritura va a ser una voz para ellos y va a ser esta voz de resistencia. Entonces, el trabajo en red y en colaboración se promovió no solamente con las instituciones que ya traíamos un proceso de, digamos, de formación y un proceso de colaboración que ya venía de antes, sino justamente llegar a los participantes con una actividad como la escritura, una herramienta como la escritura para comenzar nuevos procesos de colaboración y nuevos procesos de formación entre ellos como grupos consolidados que fuesen a ser escuchados. Entonces, este trabajo en red y colaborativo se incrementó con estos participantes que no formaban parte de estas redes o de colaboración, ya sea con las unidades administrativas del municipio o la biblioteca misma o el colegio mismo. Justamente la escritura como herramienta fue la que promovió que esas redes se expandieran y que ellos se sintiesen parte a través de la escritura de una red como puede ser la alcaldía. Realizó los talleres, la socialización del proyecto y del producto fue con los mismos integrantes, así como invitados que ellos trajeron, ya sean los padres, hermanos, autoridades administrativas y cualquier persona que se esté interesada como en saber qué era lo que se había realizado. Con ello pudimos lograr mostrar pues cada cosa que se hizo en los talleres, cómo el producto que cada persona entregó, que en este caso es un cuento, ensayo, crónica, tenía ciertas características obviamente expuestas frente a todos, para que así entre todos reconociésemos cada unidad estilística que se habían tratado en los talleres. Eso sirvió para retroalimentar un poco lo que habíamos dicho, así como presentamos el primer borrador digital de la revista con las 3 opciones de portada, con cada cuento maquetado, así como con ciertas sugerencias que dimos como evaluadores y curadores de los textos. En Comité Editorial queremos hacer unas conclusiones, digamos, sobre los aspectos literarios que logramos nosotros identificar. Llevamos de esta experiencia los siguientes aspectos. Por ejemplo, el primero, las temáticas que se abordaron en las narraciones, que lo que logramos nosotros identificar en las lecturas van desde la familia, los dilemas morales en la decisión entre elegir algo bueno o algo malo, la venganza, el amor en familia, el compañerismo, la fraternidad. Hubo textos que hablaban sobre ese mundo invisible que no podemos percibir a través de nuestros ojos, que es el mundo interior, el aspecto psicológico que nos sorprendió a nosotros encontrar en niños y en jóvenes. Una cosa muy importante fue la experiencia mágica que se tiene del campo, es decir, en algunos textos encontramos ficciones o fantasías que más allá, digamos, de mencionar que es un aspecto ficticio, es que nos permitía encontrar en los jóvenes y en los niños que se tiene una experiencia con la naturaleza fantástica. Es decir, la segunda parte de los aspectos que quiero resaltar como conclusiones finales es que el objetivo de construir los relatos tenía como propósito ir construyendo, a medida que avanzaban los talleres, un conocimiento. Y son las cosas bonitas que pasan en los talleres. Se surgieron en medio de en ese ejercicio de escritura testimonios. Al momento de construir la trama, los propios asistentes al taller iban mezclando la ficción literaria que construían en el ejercicio creativo con sus experiencias personales. Entonces, algunos de los asistentes terminaron y justificando su escritura desde la experiencia personal. Entonces, eso fue uno de los logros que nosotros nos sentimos muy agradecidos de haber encontrado y de haber conseguido con los ejercicios de escritura. Gracias a este proyecto y el apoyo que nos dio el Ministerio, impulsamos ese proyecto que teníamos guardado con la biblioteca, o al menos ese proceso que se tenía aquí guardado, que era esta recolección de testimonios y relatos orales que tiene el municipio. Va a significar para el municipio al fin tener dentro de sus manos ese patrimonio histórico y cultural que se ha venido buscando a lo largo de muchos años. Los pueblos gritan, más que una reivindicación económica, más que infraestructura, coliseos, todo lo que quiera, es una reivindicación cultural, que mantengan la tradición cultural que tiene acá. La cultura es de todos.
Ministerio de Cultura.